¿Qué tal? Buen día. Pues soy el doctor Luis Octavio Hernández Mondragón. Agradezco la oportunidad de participar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar acerca de terapias de vanguardia en la urticaria crónica. Bien. Primeramente vamos a definir qué es la urticaria. Bien, pues la urticaria clínicamente puede definirse por la lesión dermatológica fundamental, que es una BON, que es en concreto una roncha o como comúnmente se llama torterón sobre una base de piel eritematosa o enrojecida. Típicamente produce muchísima comezón, habitualmente son evanescentes, es decir, no suele persistir una lesión más allá de 24 horas, palidecen a la presión y en general son de naturaleza fugaz, es decir, suelen desaparecer sin dejar marca. Histopatológicamente, nosotros vamos a ver que consiste en la dilatación de vénulas y capilares que favorece la salida de líquido al tercer espacio, ensanchamiento y aplanamiento de las papilas, inflamación de las fibras de colágeno. El angioedema, por su parte, clínicamente se define como el aumento de volumen de tejidos blandos. Característicamente en la cara suelen afectarse lo que corresponde a párpados, labios, pabellones auriculares, pero puede involucrar mucosas como la lengua, la encía, la campanilla, como así se le suele llamar. En otras regiones del cuerpo pueden estar afectadas las palmas, las plantas o los genitales. Histopatológicamente, tiene las mismas características de la urticaria, con afección de la dermis profunda y del tejido submucoso. Vamos a ver que es muy importante para nosotros evaluar la presentación clínica que tiene nuestro paciente, ya que del espectro de esta enfermedad, 80% se manifestará solamente como urticaria, 15% por la asociación de urticaria y angioedema y 5% solo angioedema. Es decir, urticaria y angioedema pueden corresponder al 95% del espectro de esta enfermedad, mientras que solamente el 5% corresponde al angioedema sin urticaria. Esto es muy importante porque este 95% se va a abordar prácticamente de la misma manera, mientras que la urticaria sin angioedema se aborda de una manera completamente diferente. Vamos a ver entonces que si nosotros clínicamente partimos de la presencia de urticaria y angioedema o urticaria solamente, debemos primeramente preguntarnos si existe o no un factor desencadenante evidente, porque en caso de que sí lo encontremos, agregaremos como apellido a esta urticaria o a esta urticaria angioedema que son inducibles. Por el contrario, si desconocemos este factor desencadenante, se denominará como eventos espontáneos. También nosotros debemos de clasificar a estos eventos según su temporalidad y definiremos si son agudos cuando su duración es menor a 6 semanas o crónicos si la duración excede estas 6 semanas. Esto es muy importante para poder definir el abordaje diagnóstico. De esta manera y bajo la combinación de estas dos características, podemos tener entonces lo que es la urticaria espontánea aguda, la urticaria espontánea crónica y el grupo de las urticarias inducibles, que por su misma naturaleza serán de tipo crónico. Y aquí tenemos las inducibles por causas físicas, como pueden ser asociadas al frío, por presión retardada, por calor sistémica o también llamada colinérgica, inducidas por el sol, el dermografismo o por vibración. También existen situaciones un poco más raras, como son la urticaria aquagénica por el contacto con el agua o la inducida por ejercicio, que suele también llamarse urticaria colinérgica, o la urticaria de contacto, cuando tenemos francamente el contacto con algún alergeno detonante. Bien, ¿qué queda fuera de esta clasificación? Bueno, quedan fuera los eventos de vasculitis urticariana, los trastornos de la proliferación de mastocitos, dentro de los cuales tenemos la mastocitosis cutánea, tenemos el síndrome de activación de mastocitos o la mastocitosis sistémica. Quedan fuera también todos los síndromes antiinflamatorios que se pueden manifestar como urticaria y angioedema, las enfermedades reumatológicas como la enfermedad de Still, o algunas en general de autoinmunidad que puedan manifestarse inicialmente como urticaria, el angioedema mediado por paradicininas y la anafilaxia inducida por ejercicio que tenga como manifestación cutánea una urticaria y un angioedema. Vamos a ver que la prevalencia acumulada de eventos de urticaria
puede llegar a afectar del 15 al 20% de la población. Es más frecuente que la urticaria aguda se presente a edades más tempranas y que corresponda verdaderamente a una hipersensibilidad de tipo 1, es decir, que sea una verdadera alergia mediada por IgE. Los detonantes implicados más frecuentemente pueden ser alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, infecciones virales o posttransfusionales. Pero de estas, sin duda, lo más frecuente serán la asociación con algún alimento, algún medicamento y las infecciones virales. De hecho, estas tres, sobre todo las dos primeras, cuando se sospecha de un alimento o de un medicamento, sí requieren de un abordaje posterior. En cuanto a una urticaria crónica, vamos a ver que la prevalencia en la población general va del 7,8 hasta el 22,3%, y que de este grupo, de un 66 al 93% serán eventos espontáneos, es decir, sin un detonante reconocible. Del 4 a un 33% se van a considerar que son inducibles, habitualmente de tipo físico. Y de este grupo, del 1 al 7% corresponden a la urticaria colinérgica, es decir, aquella que se denomina también por calor sistémica o detonada por ejercicio. Respecto a los eventos de urticaria espontánea crónica, se dice que a mayor tiempo de evolución será mayor la probabilidad de remisión. El 50% resuelve en los primeros 6 meses, el 20% resuelve en los primeros 3 años, 20% entre los primeros 5 a 10 años y 2% puede persistir hasta 25 años después. En cuanto a la etiología, bueno, esta es variada y es compleja. Puede involucrar o puede ser secundaria a reacciones por medicamentos, alimentos, aditivos, muy rara vez antígenos inhalados, habitualmente antígenos ingeridos o por contacto, reacciones posttransfusionales, por procesos infecciosos, por picaduras o mordeduras de insectos, enfermedades autoinmunes, algunos trastornos mieloproliferativos, que al consumo o a la disminución de C1 inhibidor esterasa o del C1Q pueden determinar la presencia de urticaria, pero sobre todo de angioedemas adquiridos. Urticarias físicas, es decir, de tipo inducible. Podemos tener los trastornos de los mastocitos, enfermedades hereditarias, la autoinmunidad o autorreactividad. Dentro de este grupo también podemos encontrar las idiopáticas, y que en concreto es la forma médica de definir aquella etiología no reconocible. No vamos a entrar mucho en el tema de la fisiopatología, pero podemos decir que la causa fisiopatológica de estos trastornos puede obedecer a una verdadera mediación por IgE o hipersensibilidad tipo 1, o bien puede estar detonada por lo que son las anafilotoxinas o mediada por el complemento, la sobreproducción de ciminas o factores liberadores de histamina. Aquí tenemos el ejemplo de cómo cuando un antígeno al que previamente se expuso y se sensibilizó una persona, se entrecruza con dos moléculas de IgE y detona la activación de la célula efectora, en este caso el mastocito, con liberación de mediadores previamente formados como la histamina, que a su vez va a generar eventos como vasodilatación, incremento de permeabilidad vascular y un reflejo axonal o antidrómico, que ahorita vamos a ver. Y también genera la producción de algunos mediadores de formación inmediata, como puede ser las prostaglandinas, leucotrienos y factor activador de plaquetas. Aquí tenemos el reflejo axonal, como a través de una estimulación antidrómica, es decir, en sentido contrario a la dirección habitual del estímulo, va a favorecer la secreción de ciertas sustancias, como es la sustancia P, que va a perpetuar este círculo de estimulación. Es decir, esta sustancia P va a generar vasodilatación y va a estimular a las células efectoras a la liberación de histamina, la cual a su vez va por reflejo antidrómico a generar mayor liberación de sustancia P. Bien, nosotros como puntos importantes o para definir el abordaje diagnóstico, tenemos primeramente que definir el espectro clínico. Se trata de un evento de urticaria sola, de urticaria asociado con angioedema o de un angioedema solito sin asociación con urticaria. Después de ello, nosotros vamos a definir la temporalidad, si es un evento agudo, si es un evento crónico. Y finalmente, debemos de determinar
si tenemos algún detonante o desencadenante evidente. Si esto es así, lo llamaremos como inducible, habitualmente refiriéndonos a los eventos físicos o a los estímulos físicos, o como espontáneo cuando definitivamente desconocemos la causa que lo detona. Bien, ante un evento entonces de urticaria aguda, nosotros diremos, de manera muy general, no se requiere abordaje. ¿Por qué? Porque en su mayor parte va a ser autolimitada. Sin embargo, esta regla se rompe cuando sospechamos de algún alimento o de algún medicamento en la etiología de este evento urticariano. ¿Por qué? Porque es muy probable que el paciente vuelva a exponerse a estos detonantes. Por lo tanto, sí debemos de abordar. En el caso de una urticaria inducible, nuestros objetivos van a ser identificar estos detonantes o la causa del evento, realizar prueba de provocación para verificar si verdaderamente están asociados y una vez que se identifican, entonces nosotros debemos de eliminar estos factores y con ello llevaremos al control. En los casos de urticaria espontánea aguda, es decir, en los que definitivamente desconocemos el detonante, pues nuestros objetivos serán sobre todo excluir diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque estos diagnósticos diferenciales pueden ser de alto impacto en la salud del paciente. Por lo tanto, es importante diagnosticarlos para llevar a tratamiento etiológico. ¿Sí? Debemos también en los eventos de urticaria espontánea en los que incluso realizaste abordaje y no encontraste una causa, debemos evaluar el impacto de esta enfermedad sobre la calidad de vida del paciente, qué tanto limita sus actividades y qué tanto podemos llegar a controlarlo. Ujú. Una vez que nosotros podemos identificar algunos detonantes, bueno, pues podremos controlar la presencia de exacerbaciones y podemos finalmente evitar que se vuelvan a presentar a través de la eliminación o el tratamiento de estas causas. Bien, aquí tenemos un pequeño algoritmo en el cual podemos ver cómo, teniendo los tres aspectos clínicos de la enfermedad, urticaria, angioedema y urticaria más angioedema, podemos llevar a cabo la evaluación. Mm, Perdón. Ejemplo, si nosotros tenemos eventos de urticaria o urticaria y angioedema o angioedema, la ruta de diagnóstico nos llevaría. Tenemos fiebre recurrente, dolor articular, óseo o malestar general, es decir, síntomas sistémicos agregados. Si la respuesta es sí, nosotros debemos de indagar acerca de enfermedades autoinflamatorias. Si tenemos datos para sospecha y criterios diagnósticos, pues culminará nuestro abordaje diagnóstico en el diagnóstico de una enfermedad autoinflamatoria. Por el contrario, si no tenemos estos síntomas o aún teniéndolos no cumplimos con criterios, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estas lesiones duran presentes en el paciente, una lesión aislada en el mismo lugar, más de 24 horas? Si la respuesta es sí, podríamos sospechar que se trata de una vasculitis. Puede llevarse a biopsia. Si en la biopsia tenemos datos que nos hagan pensar en una vasculitis, entonces seguramente podremos llegar al diagnóstico de vasculitis urticariana. Si por el contrario los datos no corresponden a una vasculitis, pues el diagnóstico queda descartado. Por igual si las lesiones no duran particularmente en el mismo sitio más de 24 horas o no se asocian a síntomas sistémicos. Ahora, si estos síntomas son inducibles por algún estímulo, si la respuesta es no, automáticamente nos llevará a definir una urticaria espontánea, puesto que no identificamos detonantes. Sin embargo, si los síntomas son inducibles y los podemos identificar, debemos de llevarlo a una prueba de provocación. En caso de ser positivos, diremos que el diagnóstico es SINDU, urticaria crónica inducible. En el caso particular del angioedema, la ruta diagnóstica más breve podría ser preguntarnos si están asociados a la ingesta de AINES o de IECAS. Si la respuesta es no, debemos de considerar el abordaje para un angioedema hereditario o adquirido. Ok, si realizamos las pruebas con la determinación de C1 inhibidor, C1 CUS, y estas están alterados en su función o en su cantidad, entonces llegaremos al diagnóstico de un angioedema hereditario. En el caso de que si se encuentra asociado a alguno de estos medicamentos, deberemos de evaluar si los eventos remiten al suspender el medicamento.
Si esto es así, entonces diremos que podría estar asociado ya sea a una intolerancia a AINES, que es urticaria angioedema exacerbado por AINES o por aspirina, que es lo clásica, la definición clásica, o bien asociado a la presencia de bradicinina, ¿no? Por la ingesta de IECAS. Bueno, como parte del abordaje diagnóstico ante un caso espontáneo, pues nosotros entonces debemos de concluir diciendo, debemos de tener una historia clínica completa, una exploración física exhaustiva. Podemos apoyarnos también en algunos elementos diagnósticos como radiografías, laboratoriales, tratando de buscar todos aquellos diagnósticos diferenciales que puedan ser causa de los eventos urticarianos, ¿sale? Dentro de los cuales pues incluye biometría hemática, BCG, PCR, un breve vistazo de autoinmunidad como antinucleares, anti-ADN, PANCA, CANCA, niveles de complemento, según nuestra sospecha, trastornos de la tiroides con perfil tiroideo o anticuerpos antitiroglobulina, antimieloperoxidasa, buscar la autorreactividad a través de la prueba con el suero autólogo, o bien, si se sospecha la asociación con algún medicamento, pues llevarlos a la prueba de activación de basófilos. Podemos buscar también causas infecciosas, etcétera. Si tenemos, por ejemplo, hay mucha duda, incluso una biopsia de piel puede llegarnos a ayudar demasiado. Bien, ante una urticaria crónica en mujeres, siempre debemos de considerar la participación hormonal y sobre todo si tiene relación con el ciclo menstrual o el estadio emocional. Estos eventos contribuyen a que se detonen, pero no precisamente la provocan. En los niños es muy común la urticaria papular asociada a picadura y mordedura de insectos y en ellos particularmente debemos de tener siempre presentes los trastornos asociados a los mastocitos. Muy bien, como les había comentado, en los eventos de urticaria aguda es frecuente encontrar alimentos y aditivos participando. En los casos de urticaria crónica es menos evidente y entonces si está incluido algún detonante alimentario, lo más probable es que pueda estar dentro de los aditivos o de los colorantes. Rara vez también algunos salicilatos o sulfitos que incluso pueden estar presentes en algunos alimentos procesados o en vinos y licores. Este es un ejemplo de una reacción con angioedema en un paciente tras la ingesta de alimentos o de frutas del grupo de las drupáceas y las rosáceas. Clásicamente entran en la definición del síndrome de alergia oral, que no es una alergia alimentaria primaria, sino es por una reacción cruzada ante una sensibilización previa de un árbol. Clásicamente se define con el abedul, pero en México suele asociarse al árbol del aliso. Pero existe también el síndrome de polen fruta, en el cual participan otros árboles, algunas gramíneas y algunas malezas, con algunas frutas, verduras e incluso algunas especies. En el tema de los alimentos, la causa más común de urticaria puede estar asociada a los betalactámicos, a las penicilinas. Y aquí siempre debemos de considerar, dado que es un grupo muy grande, cuál podría ser la reactividad cruzada entre cefalosporinas, penicilinas semisintéticas, dependiendo de a qué estructura verdaderamente el paciente es alérgico. Aquí pues sí se requiere de un abordaje más elaborado, en el cual pues yo recomendaría si se ha derivado a un experto, en este caso pues a un alergólogo. Típicamente la enfermedad urticariana asociada a aspirina o algunos AINES es ya clásica, puesto que está detonada por los analgésicos. Aquí por igual debemos de definir si se trata de una intolerancia o de una verdadera alergia. En el caso de los angioedemas suele ser muy común la asociación a los IECAS por elevación de los niveles de bradicinina. ¿Cuál finalmente va a ser nuestra conducta ante la sospecha de un medicamento involucrado? Bueno, pues eliminar todos aquellos que sean sospechosos y debemos de considerar que prácticamente cualquier medicamento puede ser susceptible de ser la causa de un evento urticariano o de un angioedema, pero debemos de hacerlo bajo juicio y bajo un abordaje muy específico. Pero ante una alta sospecha en el costo-beneficio, debemos de considerar la suspensión del medicamento siempre y cuando no sea indispensable para el paciente. Y evidentemente hacer una pesquisa adecuada por un abordaje alergológico completo. En el caso de las infecciones,
Pueden ser causa tanto de urticarias agudas como de urticarias crónicas. Están muy frecuentemente asociadas a las infecciones virales y a las infestaciones por el mintus, tanto eventos agudos como eventos crónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un niño que desarrolló una urticaria por una infección viral en agudo. Hay que recordar entonces que todas las enfermedades sistémicas, es decir, las autoinmunes, pueden tener como heraldo de presentación un evento urticariano y que ante la recurrencia de estos eventos debemos siempre como parte del abordaje considerar este tipo de trastornos y que muchas veces controlando la enfermedad de base podemos controlar estos eventos urticarianos. Aquí en las enfermedades sistémicas, además de las autoinmunes, debemos de considerar la autorreactividad, la enfermedad del suero, que es asociada sobre todo a complejos antígeno-anticuerpo en contra de clásicamente la enfermedad del suero de un antiveneno. Actualmente ya en la enfermedad del suero like puede estar asociado a algunos medicamentos e incluso algunos procesos infecciosos y los paraneoplásicos. Aquí tenemos, por ejemplo, a este niño que desarrolla angioedema palpebral, lesiones urticarianas y lesiones de tipo vasculitis. Tiene el antecedente de haber cursado con un proceso infeccioso 7 días antes y al cual recibió tratamiento con cefaclor. Perdón, no fueron 7 días antes, habían sido unas 2 semanas, 3 semanas antes, y que después de este tiempo el niño nuevamente empieza con fiebre, con lesiones urticarianas y de este tipo de vasculitis. El diagnóstico, pues, una enfermedad del suero laica. En estos casos, pues siempre, aunque clásicamente la enfermedad del suero like no tiene afectación renal, vale la pena descartarlo. En este caso fue una niña de 1 año 6 meses que la llevan a consulta por la presencia de una sospecha de un angioedema recurrente. La realidad es que ya cuando llegó, el niño ya había pasado por varios infectólogos, por 2 alergólogos, en el cual no mejoraba este angioedema al uso del antihistamínico ni del esteroide. Entonces, bueno, la realidad es que ya siendo mal pensados, pues se les realiza un estudio de imagen, una tomografía, y pues resultó que era una celulitis prioritaria crónica. Se mandó de referencia a un tercer nivel para su drenaje. Bueno, ok, siempre dentro de las enfermedades sistémicas y autoinmunes vamos a encontrar la asociación de urticaria y vasculitis o la vasculitis urticariana. Aquí debemos de considerar siempre que va a haber síntomas sistémicos como mialgias, artralgias, puede haber fiebre. Las lesiones clásicamente van a durar más allá de 24 horas, pueden dejar rastros de hiperpigmentación y más que prurito generan escozor. Nosotros tendremos reactantes de fase aguda elevados, podemos encontrar incluso leucocitosis y manifestaciones de depósito de inmunocomplejos. De ahí las lesiones purpúricas o incluso daño a algún otro órgano blanco. Típicamente debemos de definir estas vasculitis como normo o hipocomplementémicas y llevar a cabo todo el abordaje. Aquí vale mucho la pena pues apoyarse del reumatólogo y por supuesto que la biopsia en piel podrá tener muchísimo, eh, eh, nos brindará muchísima información. Tenemos en este caso lesiones urticarianas características de una vasculitis urticariana. Si se fijan, desde el principio se ven demasiado aparatosas, pueden ser confusas, eso es cierto, pero por ejemplo en estas otras dos imágenes ya evidentemente son lesiones purpúricas. En este caso era una señora mayor, de más o menos tenía 65 años, la cual llega a urgencias por este tipo de lesiones. Creo que desde el principio y ante la historia de síntomas sistémicos, la paciente además llegaba a tener episodios de fiebre y llegaba a presentar este tipo de lesiones que una vez que llegaban no desaparecían y podrían durar así hasta 2 o 3 semanas. El diagnóstico más probable es que hubiera sido una vasculitis urticariana. Lamentablemente la paciente perdió seguimiento y no se realizó un abordaje completo, entonces queda solo en una sospecha. En cuanto a las causas inducibles, bueno, aquí podremos considerar las físicas como el frío, calor, presión, vibración, el sol por aumento de temperatura o por misma radiación ultravioleta, el dermografismo y otras más raras como el agua, la colinérgica o inducida por ejercicio y las de contacto. Finalmente debemos aquí realizar la prueba de provocación como la prueba del cubo de hielo o la prueba de calor localizada en el que finalmente se expone al detonante por algunos minutos, se observa otro tiempo y se verifica si se reproduce o no la lesión.
Podemos también incluso retar al paciente con ejercicio, duchas calientes, es decir, tratando de evocar el estímulo que se sospecha produce el evento. Ujú. Existen además algunas otras pruebas diagnósticas, al menos para la urticaria colinérgica o por calor sistémica, como es la prueba de liberación de histamina, utilizando el sudor como un antígeno, o una prueba cutánea con betacolina. Sin embargo, no son muy accesibles y no suelen realizarse en forma cotidiana. Tenemos, por ejemplo, la utilización del termografómetro en el caso de sospecha de dermografismo, o que siendo, digamos, más aterrizados a la realidad y a lo práctico, pues hacer un gatito con un abatelenguas o con un lapicero, pues podemos evocar la reacción, ¿no? La urticaria solar, en el cual a través de ciertos filtros podemos ver qué tipo de luz ultravioleta tipo A, B puede llegar a detonar esta reacción, ¿no? Y con qué intensidad. Bueno, finalmente, una vez que nosotros definimos el cuadro clínico por temporalidad, por detonantes y que podemos o no tener ya un detonante o un diagnóstico de base, el tratamiento del evento urticariano, sea agudo o sea crónico, tiene tres objetivos principales. Eliminar el agente causal o detonante si es que se conoce, aliviar la presencia de síntomas y, por supuesto, si los eventos son crónicos, mejorar la calidad de vida. Vamos a ver que la primera pauta de tratamiento será utilizar antihistamínicos H1 no sedantes, típicamente a dosis convencionales durante un periodo de 2 a 4 semanas. En caso de persistencia, está perfectamente definido en guías que puede duplicarse, triplicarse o hasta cuadruplicarse la dosis de estos antihistamínicos y mantenerse también durante 2 a 4 semanas. ¿Sale? En caso de persistencia de los síntomas, a pesar del aumento en la dosis de el antihistamínico, puede llegarse a considerar algún biológico como el anti-IgE o omalizumab. Si más allá de 6 meses del uso de omalizumab junto con antihistamínicos persisten los cuadros, podemos entonces considerar al paciente que sea candidato al uso de la ciclosporina. Debemos de tomar en cuenta que en todos los casos, ante una exacerbación grave o casos refractarios al antihistamínico, siempre podemos utilizar ciclos cortos de esteroide sistémico, tratando de no esperar 3 a 7 días, máximo 10 días, puesto que sabemos que después de ello podrá haber algún rebote. Bueno, los antihistamínicos H1 de segunda generación no sedantes que son más frecuentes o más avalados son acelastina, fixofenadina, rupatadina, bilastina, evastina, los nuevos levocetiricina, desloratadina. Todos estos son seguros y eficaces incluso a 4 veces la dosis estándar. Ujú. Es más eficaz incrementar la dosis que hacer combinaciones. Aquí tenemos, bueno, las dosis definidas por edad, tanto en el adulto como en el niño. Ujú. Bueno, el tratamiento con omalizumab, la indicación específica será tanto niños adultos con urticaria espontánea crónica o urticaria inducible que sea refractaria al tratamiento convencional, es decir, con antihistamínicos por tiempo prolongado y altas dosis. Las dosis que se podrán utilizar será de 150 a 300 miligramos cada mes durante hasta 12 semanas. Pero pues aquí debemos de vigilar posibles efectos adversos de este tratamiento. En el caso de la ciclosporina A, la indicación final serán casos de urticaria espontánea crónica o crónica inducible que no respondan al tratamiento de omalizumab y antihistamínicos por al menos 6 meses. La dosis propuesta va de 3 a 5 miligramos kilo día durante 16 semanas, vigilando, por supuesto, el riesgo de nefrotoxicidad. ¿Sale? Otras herramientas terapéuticas que se han propuesto en algunas guías son antihistamínicos de primera generación. Bueno, quedan fuera de indicación salvo para tratar de manejar el prurito. Y para ello se utiliza algún sedante o antihistamínico H1 sedante como es la hidroxicina. Bloqueadores H2 se pueden llegar a utilizar como la famotidina, pero siempre en asociación de un antihistamínico H1. Puede llegarse a utilizar el Montelukast, sobre todo si se encuentra asociada a una intolerancia a AINES. Se habla de la doxepina por su efecto anti-H1-H2, metotrexato en casos de urticaria crónica espontánea que depende de esteroide o en el caso de vasculitis urticarianas, Dapsona o la terapia con suero autólogo. Aquí tenemos el ejemplo de dosificación y pues nada más. Bien,
Pues agradezco mucho el permitirme participar con ustedes y los invito a que nos sigan en el canal del Colegio de Pediatras del capítulo Morelia del estado de Michoacán. Gracias.